Bienvenidos a la 8 Mediterráneo, bienvenidos a Espacio Empresa. Ya saben que este es un programa en el que intentamos siempre traer a personajes de interés y actualidad. Hoy, por gentileza de Club Cámara Valencia, tenemos con nosotros a Salvador Benedito, presidente de Implasba y Gran Plast, que son empresas del sector del plástico, ¿no? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Salvador. Gracias por haberme invitado y intentaré poner un poquito lo que es las empresas y los emprendedores valencianos. Eso me parece muy bien, porque tú a los 75 años me has dicho que tienes, ¿te sigues considerando un emprendedor? Sí, lo primero es que yo trabajo en lo que me gusta. O sea, pues eso está muy bien. Y por eso sigo en activo en esta nueva posición que tenemos los que ya tenemos mi edad, porque yo empecé a los 17 años, y aquella era una época un poquito más complicada que esta, y pronto pues me puse a trabajar de auxiliar administrativo y luego fui subiendo. Pero pues, de auxiliar administrativo llegar al plástico, ¿cómo se llega? Pues bien, en aquel momento yo entré en una empresa que hacía persianas enrollables de madera. Al poco tiempo salió el plástico, hablamos de los años 60, salió el plástico y en aquella empresa se empezó a hacer el plástico. Yo, que entré habiendo terminado el bachiller, había empezado peritaje mercantil, pero la situación económica requería que ponerse a trabajar. Empecé a trabajar como auxiliar, seguí estudiando, gracias a cursos de cámara y cursos por correspondencia, subí a contable, de contable director administrativo, la empresa fue subiendo, yo con ella, director comercial y miembro del consejo de administración de aquella empresa, que era lo máximo que se puede llegar en una empresa familiar. En una empresa que no es propia. Que no es propia. Entonces llegó el momento que ya, después de 20 años en esta empresa, pensé que era el momento de hacer algo por mi cuenta y poder tener... ¿Por qué lo pensabas, Salvador? ¿Porque tenías conocimientos? Mis conocimientos. ¿Porque eras un inconsciente o porque tenías dinero? Tenía muchas ganas de hacer cosas nuevas. En aquella empresa, la segunda generación que había entrado no confiaba ya más en los antiguos y se ponía a buscarse gente que, hablando en plata, los hijos pródigos buscan a alguien que les estire la chaqueta. Este no ha sido nunca mi forma de pensar. Yo tenía un puesto porque profesionalmente lo tenía y cogí una serie de compañeros y monté realmente una empresa para participar. Yo siempre hago las cosas con gente y para la gente, y creamos la empresa Implasba, 5 personas que no teníamos un duro, que hubo que ir a firmar, y en aquella época firmaba el padre, la madre, la vecina, y sí, con 3 millones de pesetas montamos una empresa. ¿Que eso fue en qué año? Y eso fue en el año 83. En el año 83. Eso en el año 83. Implasba empezó. ¿Siguen los 5 accionistas aquellos? No. Las empresas montadas de esta manera, con buena voluntad y compañerismo, no suelen tener una vida muy larga. A los 5 años hubo la discusión que todos somos amos y que queremos hacer una serie de cosas, pero aquí tuvimos la tranquilidad de sentarnos en la mesa, decidir, y entonces los que no estaban de acuerdo se marcharon, y en este caso yo con mi familia nos hicimos cargo de la empresa y de alguna manera remontamos una serie de proyectos y de trabajos que nos hizo ir subiendo muy bien. Implasba es una empresa de plásticos. ¿Qué hacéis vosotros en Implasba? Implasba es una empresa típica de transformación de plástico, es decir, nosotros hacíamos persiana enrollable de plástico, hacemos señalizaciones de carretera, los famosos hitos blancos que hay en la carretera, hacemos vallas de jardín, todo lo que sea transformación por extrusión. Estáis en Valencia, pero trabajáis para toda España. La planta la tenemos en Corbera y dedicamos un 75% a la exportación. Es una empresa que se ha dedicado siempre a la exportación porque es una cosa que a mí me gusta mucho. O sea, yo soy un vendedor, o sea, a mí me gusta conocer a mis clientes, trabajar con mis clientes,
me hice empresario porque había que hacerse empresario, pero lo que me gusta, entonces el mercado internacional es muy interesante, halaga mucho y entonces pues me ha gustado y lo he hecho. ¿Cuánto bien. facturáis? Porque dices que el 75% lo dedicáis al extranjero. El 75% de Implasba se dedica al extranjero. Implasba está en facturaciones, ahora estamos en una situación un poquito complicada, de 10 millones de euros al año. Pues es una señora empresa ya, ¿no? Sí, como extrusión está bien, está bien. ¿Os encontráis dificultades con el tema relativo al plástico por las nuevas leyes relativas a todo esto? El sector del plástico últimamente está de moda el atacar el plástico, o sea, es una cosa que se lleva mucho. Además, ahora tenemos la ley de suelos contaminados que ha creado un impuesto a los envases de plástico. Es verdad que nosotros no estamos en el sector de envases de plástico, o sea, todas las Pero normas... tú eres vicepresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plástico. Digamos que mi actividad en Implasba como transformador no está afectada por ninguna limitación porque nosotros fabricamos productos de larga duración. El ciclo de vida de un hito de carretera puede ser de 50 años o de 100 años, a no ser que llegue alguien y lo rompa. Una persiana enrollable, hay persianas enrollables de las que hicimos en el año 60, o sea, es del ciclo largo. Lo otro, el tema de los envases y el tema de los monousos y tal, que está atacado, y está atacado porque está de moda, porque en principio hay que hablar de residuos, el residuo es la futura materia prima, y ahora con esta ley lo que se ha hecho es encarecer un producto, que este producto, esto va a repercutir, o sea, por ejemplo, este encarecimiento supone un 3% de aumento en el precio de la leche, de las botellas, que de la leche que esté envasada en botellas, pero un 4% de todos los cosméticos y productos que estén del cuarto de baño. O sea, esto supone un aumento importante, es una ley que además últimamente se está legislando mucho y se está improvisando, porque legislar mucho quiere decir improvisar, y esta ley también está teniendo problemas en cuanto a su aplicación. Los técnicos dicen que en muchos casos será más el gasto que se hará para controlar los resultados que el producto que van a conseguir. Está muy de moda eso de los problemas con las aplicaciones de las leyes y no vamos a entrar en materia que no es el caso. Salvador, después creaste Grandplast. Grandplast fue una oportunidad. O sea, digamos que, como he dicho, me gusta relacionarme con la gente. Entonces, en la otra empresa conocí el sector del plástico, pues era bastante conocido, y entonces me ofrecieron de una multinacional una sección de granzas de PVC que iban a cerrarla en España y la dirección pensó que yo me podía hacer cargo. Aquí, es una Grandplast de PVC. Y esto porque ya eso, ni los televidentes ni yo lo sabemos. Sí, Grandplast, fabricación granzas de PVC, es un escalón antes de la transformación. Es la fabricación de la materia con la cual el inyectador hará tubos para conducción de agua, hará vasos, hará sillas, para todo esto utilizará una materia prima, que son unos granitos, que un granceador le habrá preparado. ¿Que esos granitos vienen de reciclaje previo o...? No, aquí pueden venir de reciclaje, esta es la gran virtud del plástico, y es que el plástico puede tener una vida tantas veces como se recoja y se vuelva a reutilizar. Pero aquí hablamos, Grandplast fabrica materia prima y lo que aquí se hace es coger la resina de PVC con un estabilizante, con un colorante, con un aditivo, porque el plástico nos permite darle las características que nos interesen. Quiero que sea más duro, bien. Quiero que sea flexible, pues flexible. Tenemos un tubo que lleva un producto contra los roedores, o sea, ese tubo, cuando la rata se acerca, no se lo come porque si no se va a morir. O sea, todo esto lo hace el grancista. Nosotros aditivamos este producto, los colores. O sea, aquí tenemos en Alicante el principal fabricante de sandalias de Europa y le fabricamos gota de agua para esa sandalia transparente, un rojizo para esa sandalia que con la luz nos da rojo o verde.
Entonces, ¿esta empresa cuándo la montaste? Esta empresa la montamos en el año 89. Y aquí sí que la estrategia es totalmente distinta porque se le ofrece una empresa de otro nivel, digamos que el grancista tiene un nivel más alto que el transformador, y se le ofrece a alguien que no tiene el dinero es algo que no teníamos, con lo cual mi estrategia fue buscar, nosotros estamos en Valencia, buscar en Barcelona y buscar en el norte gente, gran consumidor del producto, y que además tuviera una solvencia bien. Y Granzplast se empezó con 3 socios que eran los consumidores de su producto. Luego, apostar a vencedor, el producto está vendido, las empresas son solventes y con esto empezamos con Granzplast. Me comentabas en alguna de las conversaciones que hemos mantenido que en los últimos años, en base a todas estas turbulencias económicas de la guerra de Ucrania, las negociaciones con empresas energéticas, los problemas con Argelia, que obviamente a vosotros os han afectado. En el tema de Granzplast, en las materias primas, porque la materia prima no puede ir muy lejos y tiene que ir a países en donde, si es posible, el nivel sea un poco inferior porque no hay grancistas allí. En el año 2000, como a mí me gusta mucho el tema internacional, visité Argelia y vi que era un mercado magnífico, era un mercado virgen. En el año 2000, en la feria que montó el IBEX, realmente no vendimos un zapato, pero se vio el mercado. Entonces, nosotros empezamos a trabajar ese mercado, han pasado 22 años, me considero un vendedor bastante bueno, entonces nosotros vendemos un 25, 30, incluso hay momentos del 40% de la producción de granza en Argelia. Y Argelia hasta un 40%, hay momentos de 25, 40%. ¿Por qué? Porque Argelia es nuestro mercado. Hay que pensar que Orán-Alicante, 35 minutos en avión. El barco sale del puerto de Valencia y en 23 horas está en el puerto de Argel. Llega antes el barco que los papeles de la aduana. Además, los españoles estamos bien atendidos allí. Y luego, el enfoque que hizo Granzplast del producto en Argelia fue: yo no fabrico granitos, porque los granitos todos son iguales, son una cosa redondita, yo fabrico asistencia. Y al cliente argelino le dimos el producto y le enseñamos a utilizarlo. De hecho, hemos traído clientes aquí a hacerles un cursillo, nuestros técnicos han ido allí y de esta manera conseguimos coger el mercado. Ahora ha sido una desgracia muy grande porque el día 8 nosotros teníamos pedidos por 500 toneladas y el día 9 no podíamos enviar ni un solo kilo. Y esto ha sido, bueno, de hecho Granzplast ha tenido que hacer un ERTE de estos que ahora se llevan y ha tenido que, porque claro, no es lo mismo ir perdiendo mercado poco a poco que mañana te digan que no puedes hacer nada. Eso significa que un 40% de vuestra facturación la habéis perdido. En este momento ya habíamos bajado un 25%, pero bueno, el 25% de nuestro personal y de nuestra capacidad productiva está en paro. ¿Y habéis sido capaces de reponer en Granzplast esa pérdida de un cliente como Argelia? Este año no. Tenemos, yo por ejemplo el domingo parto a Martinica, estamos apretando Marruecos, estamos haciendo otras cosas. Ha coincidido que este año hemos tenido el problema energético, hemos tenido el problema de las materias primas y esta guerra que nos está desorientando todos los temas. Me imagino que a vosotros os habrá afectado mucho la subida de la energía, ¿no? Porque vosotros sois consumidores de energía. El transformador es un gran consumidor de energía y esto nos ha afectado muchísimo. ¿Cuál de las dos empresas está más afectada en estas dos de las que eres presidente? Por todas estas cosas. La más grande, esto es proporcional. Y la más grande es... El más grande tiene menos posibilidad. En materias primas un cliente cuesta mucho de conseguir. O sea, es un proveedor de confianza. Tienes que llegar, tienes que decir que tienes un buen producto, convencer al cliente, enviar muestras, que además el cliente ya pruebe estas muestras y a continuación tienes un cliente. Y si no pasa nada, para mucho tiempo.
por eso lloramos Argelia, porque 22 años de materias primas, ahora va a entrar otro y se lo va a llevar. Lógicamente tú crees que va a suceder eso, ¿no? Bueno, es que el cliente no se puede... Yo tengo ahora en este momento, yo estuve en Argelia el mes pasado, el cliente de 20 líneas tenía 10 paradas, nos está esperando, pero no nos puede esperar más. Ya. Yo ya, son más que clientes amigos, le digo, pues búscate, y el francés y el italiano... ¿Y no hay manera de burlar eso montando una joint venture con una empresa italiana o con una...? El tema, primero, es complicado y segundo, es caro. O sea, ahora realmente llegas a un acuerdo con una empresa francesa. Sí. Hay que hacer certificados de origen y todo, y ya no es lo mismo. Hay que poner 1.000 o 2.000 euros encima del contenedor. A tu cliente le estás perjudicando. Si es un amigo, ¿por qué tiene que pagar 2.000 euros más? De las dos empresas que tienes, que son las dos, son de plástico, de un otro tipo, ¿cuál está más afectada por esta situación? ¿Por la de Argelia Grand Place? ¿La otra no? La otra en absoluto. Implasba tiene la suerte, vamos a decirlo así, que Francia no está mal. Nosotros en Francia tocamos muy bien el sector del mueble y tengo que decir que no está mal. La señalización de carreteras, el Estado está gastando dinero, con lo cual podemos decir que no está muy mal. ¿A qué países vendes con Implasba? Nosotros estamos vendiendo Francia. Es un país muy chauvinista. Nosotros en Francia estamos muy bien. Sí. Muy bien. A los clientes hay que ganarles. Y cuando a un cliente, los industriales no somos políticos. Y cuando alguien nos hace algo bien, nos da lo mismo que sea francés, que sea inglés o que sea... No, si no lo digo por ti, que evidentemente un vendedor tiene que vender donde sea. Tiene que vender, vamos, neveras en el desierto, si hace falta, o en el polo. Pero me refiero que en cuanto a eso, los franceses son muy particulares con sus empresas de su país, ¿no? Bueno, yo puedo corroborar que cuando yo iba en el año 70 a Francia con mis muestrecitas de plástico, porque con la otra empresa yo ya hacía exportación, en aduanas me decían, hombre, ¿y allí en España también haces plástico? Y entonces te miraban un poquito, o sea, una anécdota es, yo empecé a vender plástico, persiana enrollable de plástico en Francia, y decían, hombre, pero es que usted no tiene la marca de calidad NF, National Français. Bueno, bueno, ¿y eso se puede tener? Sí, pues bueno, y me fui al instituto francés y le dije, mire, que yo quiero la marca. Y dice, hombre, es que usted tiene que tener un laboratorio, porque el resumen es el siguiente, si alguien hace algo, otro lo puede hacer, claro. Si no lo ha hecho nunca nadie, esto está más difícil. Pero si el francés lo podía hacer, montamos un laboratorio, montamos un químico, conseguimos la marca NF y el francés que le das un buen servicio y un buen precio. Es posible que al mismo precio le compre al francés. Tenemos que ser competitivos. Esto sí que es verdad. ¿Y tú eres competitivo? Y nosotros somos competitivos. Con la subida de la energía, bueno, como esto les afectaba a todos los países, pues me imagino que seguiréis siendo competitivos. Por esto es importante incluso volver a hablar del tema de Argelia por el tema del gas. Si no se toman medidas energéticas con visión de futuro y queremos seguir siendo muy verdes y queremos tal, no seremos competitivos. Los franceses han apostado por la energía atómica, por la nuclear, porque es más competitiva. Los italianos se han ido al argelino a pedirle un tubo, y nosotros que teníamos el tubo, ahora no lo utilizamos. Bueno, tú bien sabes, Salvador, que los únicos que han apostado por la energía nuclear son los franceses. El resto están, incluso te diría que peor que nosotros, bueno, menos los británicos. Pero Alemania o Italia no han apostado por ese tema y me imagino que tienen el mismo problema que podamos tener nosotros. Uno de los problemas con los que se encuentra, como hemos hablado antes previamente, es el plástico y la mala venta desde el punto de vista medioambiental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Se puede hacer algo con respecto a eso? ¿Habéis sido muy pacatos a la hora de defender vuestro producto? Me refiero en general al sector del plástico, todo el sector del plástico. Y a lo mejor no habéis trabajado medioambientalmente ese tema con residuos o con lo que sea, porque, como tú bien sabes, no está muy bien visto el plástico. La cosa está mejorando porque ahora que se empieza a hablar de economía circular,
el único producto que puede tener una buena economía circular es el plástico. El plástico, si nosotros lo recogemos, lo llevamos a los contenedores adecuados, se puede triturar, se puede hacer una recuperación y se puede volver a utilizar. O sea, en este momento el problema es el residuo. En el tema de los plásticos es que nos enfrentamos a enemigos muy fuertes, o sea, la televisión, no de una manera totalmente independiente, no, está muy dirigido el tema. El plástico tiene un gran problema, y es que se adapta a todo y que ha cubierto cualquier necesidad. O sea, ahora se han prohibido los monodosis, pero nadie se acuerda que cuando en los bares sacaban una botella sucia y ponían aceite a todo el mundo, dijeron, no, esto no puede ser, hay que hacer monodosis. ¿Quién lo solucionó? El plástico. Hicieron inversiones impresionantes. Luego ahora llegan y dicen, bueno, es que estas monodosis luego se tiran en la calle, se tiran aquí, se tiran allá, vamos a prohibirlas. ¿Y usted por qué en vez de prohibirlas no crea un sistema por el que todo este producto se pueda recoger, se pueda volver a utilizar? El plástico puede hacer, además, hay un principio que no falla nunca. Las empresas del plástico fabrican lo que les pide el consumidor. Si alguien fabrica algo que no se vende, o lo deja de hacer o se arruina y cierra. Eso es cierto. Una de las cuestiones que a mí me gustaría conocer es, tú estás en un montón de países, porque en una de tus empresas el 75% trabajas en el extranjero. ¿La burocracia administrativa es tan fuerte fuera como aquí o cómo estamos en ese aspecto? Francia, que es un país que conozco más por estar más cerca, y también el tema de Alemania, el tema de la burocracia funciona mejor que aquí. Aquí estamos un poquito verdes en cuanto que la descentralización que se ha hecho, antes todas las competencias estaban en Madrid, luego llega un momento que las competencias tienen las comunidades, y luego ya va un momento que hemos pasado muchas competencias a los ayuntamientos. En los ayuntamientos, cuando uno se encuentra las competencias, se hacía lo que les daba la gana. Y entonces hubo una serie de cosas. Y de repente dijeron, no, hubo una serie de sentencias, alcaldes, concejales y tal, y entonces la situación actual, ¿cuál es? Los ayuntamientos tienen una serie de técnicos que pagamos todos los contribuyentes para, en teoría nos tendrían que ayudar. No, señor. Los técnicos de los ayuntamientos se dedican a complicarnos la vida a todo el mundo, con normas, con historias. El político, tenemos el caso de que ahora dice, no, lo que diga el técnico. Esto no ocurre en los demás países porque todo está muy claro. O sea, hay un caso muy concreto, uno presenta un proyecto para hacerse una nave de 500 metros cuadrados, los números son aproximados. Y cuando presenta el proyecto, el técnico le dice, me va a poner usted 10 cuartos de aseo y 50 plazas de aparcamiento. Traeremos a mear a los vecinos, ¿no? O sea, y como esa es la norma, pues luego, o sea, eso por ahí, y por la otra parte es que los ayuntamientos, en cuanto al tema de licencias, Valencia 2-3 años, yo soy de Sueca, pero en menos de un par de años no te dan una licencia. Una licencia de actividad para un señor que quiere montarse un negocio, que le tarden 2 o 3 años, es verdad que somos españoles y uno pide la licencia y se pone a trabajar y que siga lo que Déu vulga, pero bueno. Salvador, estamos terminando nuestra entrevista. Me gustaría saber un poco tu perspectiva de futuro en cuanto a tus empresas y en cuanto a tu sector. ¿Tú cómo lo ves? Estamos en una época de crisis, pero yo creo que es que hemos ido surfeando las crisis en los últimos 10 años, ¿no? Yo soy positivo, si no, no sería empresario. O sea, ser empresario nunca ha sido fácil, estamos en una situación complicada porque yo llevo algunas crisis. En esta crisis hemos tenido una ventaja, espero que no sea un inconveniente, hemos tenido la ventaja que se ha soltado mucho dinero. Se ha soltado dinero y ha dicho, no preocuparos, que aquí hay dinero. Pero después habrá que devolverlo. Eso vendrá luego. Entonces, sí, se va retomando el tema. Yo soy optimista, yo considero que ahora vamos a tener que hacer un trabajo acordeón
adelgazar un poquito para poder tirar. La industria del plástico tiene un gran futuro. O sea, la madera no nos puede asustar. Si ahora lo pasan todo a papel y cartón, llegará un momento que no habrá árboles y le diremos al del plástico, oye, por favor, tienes que hacer esto. Luego, el tema de los reciclados. Nosotros podemos trabajar perfectamente con producto reciclado. Es cuestión de utilizar un sistema por el que nos venga otra vez el producto. La transformación que hacemos hoy con materias vírgenes la podemos hacer con reciclado. Tengamos en cuenta que hoy, que las botellas, todo el mundo ve que Coca-Cola dice botella fabricada 100% reciclado. Pues 1 kilo de reciclado vale más dinero que 1 kilo de virgen. De plástico nuevo. ¿Por qué? Porque no lo recogemos. Sí, claro, ahí está el problema. Salvador, ha sido un placer contar contigo en este programa Espacio Empresa, hoy patrocinado por Club Cámara. Gracias a vosotros y ánimo a todo el mundo que adelante. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, en Espacio Empresa, este espacio hoy patrocinado por Club Cámara Valencia. Hasta muy pronto.